¿Cuánto mensaje le crees? 2:9. Sería 7 meses. Y los tres.
Hangi análisis parciales? Sus notas ya están publicadas tanto en la plataforma como en la plataforma de notas como en la web. Angélica Joana Jiménez, María Paula Manrique, Juan Camilo Castro, Angelina Salcedo. Andrea Xiomara Alexandra, Alexandra, Paula Martínez Suárez, Paula Martínez
Pero Marcela Ramos. Quiero agradecer a Nuria. Quiero agradecer a Nuria. Sandra Jacobin Salón. Lorena Cortés. Bueno, muchachos, empecemos terminando. Tenemos dos notas. Andrés, ¿de qué estás yo, por favor? Tenemos dos notas para este segundo corte que era el taller físicos acá y el parcial. Algunas personas no les presenta, obviamente, entonces, pues tienen una calificación negativa. Bien, como les digo, la plataforma están sus notas. Vuelvo y menciono, Paula Martínez no aparece en la posibilidad. Lo peor y me identificaba Lo voy a revisar. O sea, en la plataforma no revisaba ayer. Está en la plataforma.
María Fernanda Granado tampoco. Bueno, aquí hay dos personas que no dan. Y la Regina tampoco parece una plataforma. Y nos queda solamente la presentación del artículo que ustedes van a trabajar hoy y todos estos días. Esa es la última oportunidad que hay. Entonces, no sé cómo van en el primer cuarto. Son tantos estudiantes que aún ya se olvidan quiénes van bien, quiénes van regular, quiénes van mal. Pero, como muchachos, pues, en 20 días, es lo que se quiere sacar adelante las asignaturas que ustedes tienen. Entonces, ojo, por favor, porque después ya podemos las cargas de que nos toca auditar la asignatura, o toca repetirla, y mientras es complicado. Académicamente, su proyecto de grado, su proyecto de investigación, práctica, eso empieza a cobrar espacios. Entonces, por favor, espero que hayan preparado ustedes su artículo con la pareja y que la canción del Estado. Ustedes pueden sacar un libro, un 3 o un libro. Vamos a empezar. Hoy pasamos a la primera de salud. Para utilizar el Bueno, buenas tardes. Nosotros escogimos Las consecuencias positivas y negativas de la conducta altruista. Con este trabajo, la idea, lo que buscaba el artículo científico, era evaluar los efectos de distintos tipos de consecuencias, sean positivos o negativos, por ayudar y no ayudar,
Se utiliza una preparación ayudar no ayudar en la que estudiantes universitarios debían resolver operaciones aritméticas de distinta complejidad para acumular puntos intercambiables por un disco compacto con la posibilidad de aceptar rehusarse a ayudar a un compañero virtual que no podía acumular sus respectivos puntos. Bueno, entonces el tema principal es sobre la conducta altruista. Claro que, por favor, después por la política de derechos que se llama atención. Estamos, digámoslo, en el examen final. Si yo veo que ustedes no colaboran con el derecho y que estamos atentos, entonces vamos a ir como aumentando la nota al día por el momento que tenga que responder. Por favor, hagan silencio y tenemos atención. Si no tengan que volver a parar a los compañeros a detenernos para hacer este mismo comentario. Por favor, hagamos silencio. Y les tengo atención. Nuestro tema principal fue de la conducta altruista, que es lo que trata nuestro artículo. Es donde, pues principalmente el altruismo es donde las personas ayudan sin esperar nada a cambio. De igual manera, pues hay altruismo social, que es en donde las personas ayudan, pero entonces están esperando como algo a cambio, sea reconocimiento o sea también pues cuando una persona necesita ayuda, pues que alguien ayuda y otras personas ven que esa persona está ayudando, entonces como que se motivan a colaborar conjuntamente. El artículo habla sobre un experimento que se hizo en la Universidad de México, donde eran 49 personas, 30 mujeres y 19 hombres. Consistía en que estas personas tenían la posibilidad de hacer su trabajo como individual, recibían un porcentaje, y si decidían ayudar a un compañero que lo necesitaba, podía variar ese porcentaje, podía aumentarle o disminuirle dependiendo pues la opción que haya tenido primero. Lo que se utilizó fue unas pruebas aritméticas en computadores, donde pues parcialmente les indicaba si deseaba ayudar al compañero, que como que menor porcentaje de totalidad de puntos llevaba. Había algunos que no lo hacían, que preferían pues principalmente terminar ellos con su actividad, pero entonces había otro punto que era indagar, o sea, era un refuerzo negativo. Cada vez que se negaban como ayudar a esa persona que necesitaba puntos, ellos les restaban. Y los que lo hacían como sin interés, o sea, de que al ver que los compañeros necesitaban ayuda, pues preferían colaborar principalmente y pues ellos tomar como una pausa de un porcentaje que le daban. Acá podemos observar una de las figuras donde encontramos pues los puntos que lleva. Acá en este lado nos salía por ayudar a tu compañero has ganado puntos. Y hay otra parte donde nos decía que por haber omitido como esa ayuda se le restaban puntos, ya que pues la finalidad del trabajo era como que todos salieran ganando. Pero entonces hay algunos que no, que pues primero estoy yo y luego ahí sí, si yo termino, ahí sí le puedo colaborar a los compañeros. Entonces ese es como el tema principal acá en la conducta altruista, pues que pueden haber refuerzos negativos o positivos. Bueno, en esta gráfica se mostraba las personas que decidieron ayudar a su compañero, pero solo cuando comenzaron a tener consecuencias negativas por no poder ayudar. Y ahí se ve que incrementa la ayuda hacia los otros compañeros en un 75%. Esa es la verdad. Sí, vale. Entonces acá podemos observar donde
tenemos principalmente como las conductas donde los compañeros pues tendían a individualizar su resultado, que son estos primeros. Ya después al ver su porcentaje negativo, o sea, que le restaban puntos por no ayudar a los compañeros que les hacía falta, ya entonces al final tendieron a colaborar, recibiendo pues ¿qué? Un incentivo positivo. Entonces acá podemos observar las gráficas del 100% y ya acá en las últimas, como en las últimas etapas de las preguntas de los algoritmos, pues ya los compañeros tendrían a ayudar, pero entonces por un incentivo negativo que les hayan dado. Acá encontramos otra gráfica que ya es como en el segundo. Bueno, sí, las de las tareas propias. Ya que había unas tipo de preguntas que ya sí no era necesario que dieran como ese síntoma altruista para ayudar a los compañeros, sino ya eran individual. Si se dan cuenta, aquí las gráficas eran más altas, porque aquí simplemente era como ellos trabajaban cuando el trabajo era para ellos mismos, no cuando tenían que ayudar a nadie más. Al beneficio propio, ahí todos están filtrados. Entonces, la decisión final del resultado muestra que los participantes prefirieron ayudar cuando comenzaron a haber consecuencias negativas en el resultado de ellos. Pero como observamos en las gráficas, a pesar de que ayudaron, no hicieron el mismo esfuerzo a cuando estaban haciendo la tarea para ellos ganarse el premio, o sea, como por beneficio propio. Y también demuestra que las consecuencias tangibles e inmediatas incluyen en la elección entre no ayudar y sí ayudar a las otras personas. O sea que ahí muestra lo que estaba hablando, que sí existen, o sea, sí influye que la persona quiera ayudar o no quiera ayudar cuando hay una consecuencia que afecta a la persona, o sea, a sí misma. Así no me afecta, de pronto lo ayudo. Y es lo que muchas personas, o sea, lo que ahí se pudo ver en ese estudio. Cuando vieron que sí les afectaba, ahí sí les nació querer ayudar a los demás. Pero si no les hubiera afectado, pues les hubiera dado igual. Porque en el proyecto, las personas a las que tenían que ayudar eran personas que no conocían. Era a través de o sea, virtualmente. Entonces, cuando vean que el resultado es bajado, ahí sí quisieron ayudar. Claro está que ese estudio fue hecho pues ya como un tema de medir, pero entonces como evaluando a cada persona, porque pues leíamos otro artículo donde decía que ya si digamos en la calle que alguien necesita ayuda, pues la gente tiende a ser más altruista sin importar o sin recibir algo a cambio, pero ya como era acá algo evaluativo, entonces preferían primero hacer ellos su trabajo de ayudar a los demás. O sea, el ejercicio tenía una recompensa, el que más tuviera puntos tenían un premio. Entonces el objetivo era ganar para poder obtener el premio, no poder ayudar a los demás, porque era como el de los puntos más altos. Ya muchas gracias. Entonces, ¿tiene altruismo o no hay altruismo? Acá en este artículo sí hay altruismo, señor, pero entonces ya recibiendo principalmente incentivos negativos. Ya a partir de que empezaron a ver que por no ayudar a los compañeros les restaban puntos, entonces ahí sí ya se vio más como el altruismo de querer ayudar a los compañeros para que todos salieran ganando. Pero creo que hay un Porque es como aquí, primero que todo, cuando no estaba pasando nada, la gente no quiso ayudar. O sea, no era altruismo. Segundo, cuando vieron que si no trabajaban por un bien, si no trabajaban, entonces pretendían una versión. Era un castigo. Entonces,
Prácticamente se sintieron coaccionados para tomar decisiones supuestamente arregladas, ¿no? De hecho, fíjense que la gráfica se incrementó los resultados de la educación social cuando se dieron cuenta de que recibían beneficios, ¿no? Pero mientras tanto, ¿sí? Entonces, ahí está evidentemente que no hay una conducta de apoyo. Cuando ya después empezaron a recibir esos refuerzos, esos beneficios, se incrementó la ayuda. Pero eso me transmite. ¿Cómo se llamaba eso? Una conducta personal Sin esperar algo tan. autónoma, sin no la obligación de Si se sentían era comprometidos. perdón, ahí. ¿Quieren repetir los resultados de las discusiones? Por favor, leerlos, por favor. A ver, quiero leer, por favor. Los resultados del presente estudio muestran que las consecuencias tangibles inmediatas sí influyen en la elección entre ayudar y no ayudar a un compañero en la realización de una tarea. Específicamente, revelan que solo las consecuencias negativas por no ayudar, o sea, la pérdida de puntos o incremento en el puntaje necesario para terminar la tarea propia, favorece un porcentaje elevado de ayuda, aunque esta es tipo y calidad diferentes al desempeño en la tarea propia. Los resultados también confirman que las consecuencias positivas por ayudar, positivas por no ayudar, o sea, la ganancia de puntos, negativas por ayudar, es la pérdida de puntos de incremento en el puntaje necesario para terminar la tarea propia, así como la ausencia de consecuencias programadas mantiene una marcada referencia por no ayudar. Y en conclusiones, El altruismo. Ahí no se veía altruismo, no hay altruismo. claro, eso lo mencionaron en el artículo. No, señor. ¿No? Sí, hablaban era de la conducta social y hablaban era de cómo o sea, el experimento demostró que afectaba el ponerle algo negativo a la persona a ver si había una conducta. Pero nunca hubo altruismo. No, señor, no hubo altruismo. No existe. Yo creo que existe. ¿Ustedes creen que el altruismo existe o es una utopía? El altruismo sí existe y nosotros como seres humanos podemos Hay algunos que lo hacen inconscientemente, porque le nace celo y otros lo hacen por un beneficio propio. Uno porque lo están mirando a una persona y quieren llegar a un mundo superior a él. Otra cosa que le también que le hace ayudar a la persona para tener beneficio de él. O cuando uno, digamos, cuando uno ayuda a que sepan quién es un anónimo. Exacto, perdón. Lo que yo no considero que el altruismo no existe en el sentido de que sí, la gente puede ser amable y se puede tener las intenciones, pero siempre las buenas intenciones hay otras motivaciones que no todo puede ser altruista. Yo hago las cosas porque quiero que me den gracias, hago las cosas porque quiero que me bajen impuestos, hago las cosas porque sí. Entonces yo personalmente creo que de todas formas esos movimientos amables nos mueven unas motivaciones que no son siempre buscando así sea, listo, la ayuda porque así me siento mejor conmigo mismo. No te estás poniendo a subir a pues te está moviendo un motivo egoísta, entonces no, para mí no existe, pero igual no es interesante. Pero lo que te cosa otra vez, exactamente, compañera, la lógica está ahí.
que digamos que puede que no sea el beneficio propiamente de los demás, sino puede ser el beneficio o digamos que el refuerzo positivo internamente mío. Es decir, yo ayudo a esa persona porque me recordó a que mi mamá una vez iba a pasar y no pudo, y yo la ayudé, entonces me recuerda a mi mamá, pero lo estoy haciendo porque ni evoca algo positivo, o sea, hay un refuerzo positivo detrás de la conducta. Por eso pensaría que no, y pues que habrá momentos en los que esa emoción se dispara de una manera en la que a mí me dan ganas de ayudar, como habrá momentos en los que no, eso es por esa razón. Era el grupo para ver entonces de la cercanía de la persona, del mismo acompañado del tiempo que yo tengo para hacer del conocimiento a quién, a qué tanto, y eso lo preguntaba con la teoría del MIMAR, qué tanto nosotros vamos a obtener beneficio y qué tanto vamos a obtener una pérdida, ¿no? Pero lo que yo les decía, porque nosotros lo que tenemos es el MIMAR lo que hace, el MIMAR es minimizar todo lo negativo que yo pueda, y necesito maximizar todo el bienestar que yo pueda obtener también. Pero en ese sentido, el altruismo puede existir siempre y cuando el doliente se haga cargo de él. El doliente quiere decir de que eres cristiana, eres internacional, vives cerca del barrio, eres mi pareja, eres mi hija, eres mi amiga. ¿Sí? Pero si eres una persona desconocida, te ayuda, está complicado. Y ahí se ve un poco. Creo que ese no es más completo. Porque no es qué tanto yo ayudo cuando mis experiencias pasadas por haber ayudado negativas. Por haber ayudado sobre resulta que pero algo. Perdí nada por haber ayudado a él, ¿no? Mi buena voluntad, que resulta que lo ayudé, y él se fue, yo tenía gran pago, doy una atención por haberlo ayudado. Pero de acuerdo con las experiencias que yo tengo, involucrar, voy a implementar mi conducta o la voy a implementar, ¿no? Entonces, ¿algo más? No, creo que ya está todo claro. Por alguna pregunta para. ¿Alguna conclusión que quieran decir ustedes? Caballero, señorita. No, profe, pues también tenía el mismo acuerdo con lo que dijo Paula y Johanna, que pues en sí como el altruismo no existe, sino que es algo como utópico. Ya hay evidencias de uno siempre buscando un O bienestar. pensando, por ejemplo, si yo estuviera en esa situación, quisiera que me ayudarían, eso también. Claro. Pero por lo general no. No. En un país como el de nosotros, en donde nos cuesta un poco ayudar porque se puede, pero no. Igual pues ahí sí muchas veces pues uno tiene en cuenta las variables de tiempo y uno de pronto vaya a no puede o la parte económica de pronto hay alguna persona necesitada y pues uno dice si yo tuviera la ayuda pero pues toca. Sí. Bueno, pero es Es para controlar los niveles de ansiedad que uno pueda llegar a tener. O sea, que usted siempre evita estos espacios cuando tú ya estés en una vida profesional, ya no puedes evitar, hay que evitar y el impacto más negativo. Porque el episodio de Fanny es mucho más fuerte. Por eso, porque este es el espacio que tienes tú para cuando ya te gradúes, haber pasado por exposiciones, por exámenes orales, por lo que sea, pero eres cuenta hacerlo. Así yo me estoy muriendo de ustedes. Así yo tartamudeo, así yo cambié color, le da como una hoja en blanco, de nopal, pero muy bien, gracias. Nos venga también. Buenas noches para todos.
La exposición que haremos del artículo se llama Migración Infantil. Ya, Es migración infantil irregular salvadoreña, reflexiones desde la psicología social. Estamos en la exposición, mi compañera Erika Liliana Cruz Pulido y quien les habla, Norma Constanza Varela. Aquí una palabra de introducción, ¿sí es cierto? Dice, la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Walt Disney. El tema lo escogimos puesto que en la parte de Centroamérica es un sector bastante vulnerable y también pues es más cerca hacia la frontera mexicana y de Estados Unidos. El tema lo tomamos de la manera de cómo los niños migran del país de El Salvador, inclusive el estudio que está hecho por UNICEF toma el país de Honduras y de Guatemala, que es como el triángulo central donde migran más personas hacia Estados Unidos. Entonces toman un rango de edad de los niños entre los 12 a 17 años y manifiesta el estudio que para el año 2013 tuvo un aumento en la migración hacia los Estados Unidos con una amplia cantidad de jóvenes hombres a comparación de las mujeres. Porque es el tráfico más alto o el paso más alto de hombres y mujeres por la vulnerabilidad que se tiene. Los hombres jóvenes tienen una visión más de responsabilidad y de querer ser más de lo que es y les es más fácil poder migrar y no están tan vulnerables al acoso o violencia sexual como lo están presentes las mujeres. Entonces, la UNICEF dice que en el 2011 el 40% de la población en El Salvador es constituida por niños, niñas y adolescentes. Del por qué esa migración. La migración se da por la baja cobertura educativa y sanitaria, inclusive sin tener potabilidad de agua, la poca inversión pública hacia esta población, puesto que es un país que es bastante violento y lo que hace es que esa inversión sea más dirigida para mitigar la criminalidad del país y no enfocada en la población infantil. También hay unos elementos que permiten que ese aumento migratorio se dé por el aumento de la tasa de vida en la población, donde los hombres tienen un promedio de vida de 66.5 años y las mujeres de 75.9 años. Entonces, ¿esto qué hace? Ahí hablaban de un bono demográfico. Adicionalmente, más o menos en lo que es del noveno a bachillerato comienzan a migrar, porque ellos consideran que por la edad, del noveno año, al momento de migrar a otro país, tiene una posibilidad mejor de conseguir, ingresar fácilmente. Pero también se llevan los menores y ahí son una controversia psicológicamente para ellos. Bueno, más adelante lo vamos a explicar. Entonces, ¿de qué habla el bono demográfico? De que en la población salvadoreña y de este triángulo central está presentándose un fenómeno en esta época, que es que hay menos menores y jóvenes que son la mano laboral del país y se van a encontrar más adultos mayores por el aumento de la edad. Entonces, ¿qué pasa? Como esta mano de obra se está yendo en el país, sucede que no van a cubrir las necesidades de los adultos mayores. Entonces, esa es una de las problemáticas de la migración, que es la parte económica del país. Una de las causas de por qué te van. Sí, señor. Por la violencia y también están y entonces
El segundo punto es la mortalidad asociada a la violencia que afecta principalmente a los jóvenes. Aquí hay un caso, permito leer, dice que en el año 1992 fueron encontrados en un sitio del mencionado cantón 146 personas asesinadas, de las cuales 140 de ellas no alcanzaban ni siquiera los 12 años de edad. Y solo en esa tristemente célebre masacre se calcula que algo más de 450 menores de edad fueron pasados por las armas. Entonces la tasa de mortalidad infantil es bastante alta. Cuando hizo el estudio la UNICEF en El Salvador. A esto le tenemos que sumar que las niñas eran convertidas en instrumento y trofeo sexual en la guerra. Entonces no solamente cogían a los niños, los mataban, sino que las niñas eran abusadas sexualmente en el país. La guerra pues es uno de los elementos que hacen que un país no se desarrolle. Nosotros también podemos hacer un comparativo aquí en Colombia con las guerrillas. Entonces no estamos lejos de vivir estas situaciones acá. Podemos tener el caso de Soacha, en la parte de Chocó. O sea, la violencia nosotros también la hemos tenido cerca en nuestro país. Entonces no somos ajenos a eso. Es de bastante reflexión y de connotación, pues de que nos damos cuenta de que el Estado siempre ha dejado de lado a la niñez y a la juventud y prefiere invertir ese rubro en la guerra y en otras situaciones que realmente no van a hacer que el país salga del subdesarrollo. Recuerda ese estudio se realizó este año. Este estudio está desde el 2008 al 2013 y proyectado hasta el 2050. Okay. Es hecho por UNICEF, Naciones Unidas, sí, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cuánta población encuestaron? La población encuestada, por ejemplo, acá en el estudio que está, son los menores que fueron retenidos en la frontera tanto mexicana como estadounidense, porque el estudio en sí fue tomado en México, pero fue acompañado por una unidad estadounidense donde compilaron datos y salen estos estudios hasta el 2013, de donde en esta tabla salen las personas mayores de 18 años, siendo hombres y mujeres, la cantidad de menores y los separan por edades, están las edades de 12 a 17 años y de 0 a 11 años. Y también aparecen de los menores que son acompañados y que no están acompañados dentro del proceso de migración. En el estudio se interpreta que los chicos de 12 a 17 años son los que más migran solos del país. ¿Por qué? Porque ellos esperan una obligación de que en su país tienen su familia, tienen la presión de que usted se tiene que ir, usted tiene que salir adelante, usted no se quede acá, usted vaya y haga su vida. Y también la presión de que como tienen la familia en Estados Unidos, entonces la familia también les espera. Entonces generan esa presión sobre los jóvenes y niños para que ellos puedan llegar allá. Muchos niños que tienen esa problemática y esa situación de violencia, de muertes, porque pasar la frontera pues no es fácil y tampoco pues aguantan hambre. Y pues un niño pues se supone que debe estar al cuidado de un adulto o de una institución, según como lo presenta el estudio. Pero sí se ve una tasa bastante alta, la cual aumenta después del 2012. Hay un aumento general de la migración de menores. Otra cosa que es muy importante en el estudio es que la mayoría de personas que migran es indocumentada, pues se supone que los menores son más fáciles de que los reciban, los acojan en la frontera y puedan pasar. En este caso, muchos de esos menores los repatrian y los dejan a manos de las instituciones de El Salvador
puesto que miran es el cuidado de estos menores en manos de sus padres o de sus cuidadores que en su momento estén. La ruta migratoria como construcción social y como fuente de procesos objetivos emergentes. Aquí se encontraron dos clases. La primera fue una etapa pre-migratoria, que es cuando la persona está pensando en ir a irse al otro país. ¿Por qué razón? Porque le comentaron que le fue bien a la otra persona, dos, que tienen familiares allá y lo ven fácil, como lo está diciendo mi compañera. Los menores son los más fáciles de transferir o de que se dirijan a dirigirse por los lados que se dirigen, porque normalmente van todos indocumentados. Al momento que pasan, ¿qué pasa? Ellos van como le dicen acá en el proyecto, que es el correo de una persona que los tiene aliados y los va pasando de portal a portal o de ciudad a ciudad para que vayan llegando al destinatario. Adicional de eso, tenemos también la ruta migratoria. La ruta migratoria ya es cuando usted ya está haciendo o sea, ya está migrando, ya no están las consecuencias de que de pronto ya tuvieron, o sea, no piensan al momento que pueden tener accidentes, que hay enfermedades y se puede quedar cualquiera de las personas de sus familiares o de ellos mismos. Esas son las dos causales que los científicos, perdón, el científico Gabor y Puls en el 2012 dejaron esas dos etapas, la etapa migratoria y la ruta migratoria. A consecuencia de eso, la migración, como lo está diciendo mi compañera, es consecuencia de la violencia, de los abusos sexuales que tienen entre pandillas, porque en El Salvador hay mucha pandilla. ¿Por qué razón? Los bajos recursos, adicionalmente, también las partes socioeconómicas de los padres que pasan. Ellos dicen, mejor váyanse los jóvenes a buscar buena vida en otro lado, y adicionalmente, después, si ellos están bien en la otra ciudad en Estados Unidos, ya pueden reunificar a sus padres o a su familia. La anterior diapositiva de la última, por favor. En la anterior. Esta o la los elementos de migración, la aspiración por un futuro mejor, la amenaza de la violencia y el afán de reunificación familiar. Como lo estaba diciendo mi compañera, la reunificación familiar, ¿qué es? Que hay familiares allá y ¿qué pasa? Ellos primero envían los menores para que, como lo está diciendo mi compañera, que son más fáciles, los acogen y adicionalmente los pueden jalar más fácilmente. Pero en este trance también hay muchas diferencias. ¿En qué sentido? De que hay muchos traumas al momento de llegar. ¿Por qué razón? Los familiares ya tienen una nueva familia. ¿Y qué pasa? No van a ser los mismos acogidos y ellos se sienten a veces desprotegidos y comienzan a aislarse de su unión familiar. Fuera de eso, de su unión familiar, comienzan a buscar ahí en otro lado. Hay muy pocas veces al momento de reunificación familiar que ellos se adapten ahí mismo, porque por las costumbres que ya tienen en la otra ciudad. Eso es lo que está diciendo. O sea, los efectos subjetivos y las relaciones. Los efectos subjetivos y relaciones derivados de las experiencias migratorias irregulares. Aquí en esta migratoria irregular es lo que les estaba comentando, que es al momento que no está algo planeado y al momento tienen varios obstáculos o varias, ya eso ya son procesos como psicológicos o el proceso de estar con la familia. Sí, son los estilos de parentales y desarrollo emocionales, la resiliencia, la reunificación familiar, autonomía, la niñez migrante acompañada o no acompañada, el estrés aculturativo, y cuando tengamos ideas de diseño las demostramos aquí. Sí, esos efectos, ¿qué se piensan de esas
¿cómo lo llamamos? Situaciones que describen las personas que están tratando de evitar. Obviamente, cuando hablamos de un país, de un gobierno, de un Estado, se supone que la constitución política es un deber de todo gobierno brindar la protección a cada uno de los ciudadanos, independientemente de su raza, de su color, de su condición social, de su condición psicológica. O sea, eso es lo que esperamos, entre comillas, absolutamente todos nosotros. Pero lógicamente eso no se da. Y cuando eso no se da, es cuando la gente empieza a pensar en irse para otras fronteras, para otros países. ¿Por qué? Porque aquí no hay oportunidades. Y Centroamérica, digámoslo, podría estar un poco más abajo en contextos de Sudamérica, ¿no? Centroamérica tiene unas condiciones de pobreza mucho más fuertes, y es mucho más privilegio la estratificación social con paz. Pobreza, y los ricos son muy pocos. Sí, son muy pocos. Precisamente la gente lo que hace es los ricos que hacen más ricos para los demás. ¿No? Entonces, todas esas condiciones de efectivos lamentables del desarrollo funcional son aspectos negativos que tienen los extranjeros. ¿Qué tanta resiliencia pueden llegar a tener ellos? ¿Qué tanta reunificación? Como usted decía, la gente cuando se va, yo soy Tradicionalmente, ¿qué pasa? Los papás con la persona que se va legal, o sea, se va normal. Pero ya la familia o los menores, como el tipo de los menores y como los pueden jalar, ellos se van a ir. Pero no pasa ciertos traumas en todo el proceso. Al momento de que están con una persona que no es familiar, porque también la causa de no acompañado, como lo dice ahí, la niña inmigrante acompañada o no acompañada, porque se puede ir con familiares o se puede ir con un amigo, pero todos ustedes al momento que llega al otro lado, no encuentra una estabilidad y en vez de, si en esta ciudad no iba a hacer algo, allá va a hacer algo de pandillas, de estar en malos pasos y no va a progresar como lo pensaba que iba a progresar acá. Y comienzan las instabilidades tanto de este país, de Salvador, como de ellos fueron a migrar. Y es lo que dice que es aculturativo. Sí, señora, culturativo, pues solamente adaptarse a nuevos medios. Y es muy complejo y para un niño que está en pleno desarrollo es bastante complejo, pero que ellos tenían una cultura y a acoplarse a la nueva de ellos. Hay ciertos roces de su integridad, su autoestima que tiene que cambiar totalmente. Y eso afecta pues obviamente el desarrollo biopsicosocial del niño y del joven y del adulto joven, porque pues obviamente las tasas tienen desde la niñez hasta la adultez juvenil. Lo demás es que nosotros acá en Bogotá no nos damos tanta cuenta de todo lo que pasa en poblaciones alejadas ¿no? Las poblaciones que son bastante inversas del conflicto armado, que están inversas en el tráfico de superpacientes. O sea, nosotros vivimos como si fuéramos en otro país, en una república feminista. Pero eso que dice ahí también lo que dice acá. Lo que pasa es que en Centroamérica, en Nicaragua, Guatemala, está mucho más dado a vivir en una mayor cantidad. Y ahí yo también imagínense, que no sé si los familias pueden porque no tienen oportunidad de progresar, y yo le quiero. Y tengo mayor posibilidad de mejorar si yo me voy. sí. Por eso yo espero que el gobierno no me dé estabilidad. Mira, nosotros comparamos, no es lo que es importante que pero las estabilidades más grandes. Los alumnos están
Ustedes me comentaron que estaba proyectado hasta el 2050. El Salvador está pasando por un tiempo fundamental que están en tiempos de estadísticas sobre el 2050, donde más o menos de 6.000 a 0.000 de muertes han ganado 1.000 muertes y ha sido tremendamente criticado de los tiempos. No sé si es escuchado de la gente, pero el mal sí, el ejército y todo eso, pero más no va a dar que la no secta, que la mujer se asesinó, la gente de la familia se asesinó, el más malo es el otro diferente, hasta que no se da razón. Yo hablo con derechos humanos, porque yo también tengo la verdad, muchos que es la misma. Si no empieza a mirar a los humanos, empezamos a matar de ver profesor, empiezan a matar de y después de cambio la siguiente problema, así que se le está, pero quitamos una misión. Entonces, el mal, desde que el capital de la solución que está, de las citas, una sola comunidad de la cultura de la vida, todos los derechos humanos y el acto de la historia de la cultura pero hay que hacer personas que van a estar para decir más complicadas para que se pueda y se ven a la y el otro está la ahí viene el paralelo de dónde, hasta dónde se le respetan los derechos humanos a las personas que cometen un delito y hasta dónde se le respetan los derechos humanos a las víctimas de esas personas. Entonces es la compromiso porque obviamente las cárceles allá en Salvador son sin luz, ellos no tienen ni siquiera hora de sol, que es lo que demanda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las reglas Mandela, que es lo que se supone que es como se llama el trato hacia las personas privadas de la libertad. Lo que no lo hace porque él está haciendo retomar su país, porque por la corrupción que se venía manejando de su país. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes esa reforma del país, pues donde todo el mundo se levanta, todo el mundo lo felicita. Pues obviamente, las llamadas personas debían decir, oiga, qué chévere, este man está quieto. Pero también está en contraparte de las familias de las personas que están detenidas. Entonces, es ahí de donde los derechos son para todos, pero no son para ninguno, porque al fin y al cabo a todo el mundo se le vulneran sus derechos. Y podemos llegar a ese parámetro porque yo como víctima tengo derechos, como victimario también tengo derechos. Y eso es lo que de pronto no deja que se evolucione más en la parte penitenciaria y carcelaria a nivel Centroamérica y Suramérica. Digamos, esa es otra parte que es muy fuerte porque a veces lo rechazan, porque encuentras a salvatrucha y como llegan a este problema. Sí. Si luego ven la casa con las semanas, ¿cómo llegas a una mujer si no si el defensa del Estado de este hombre entra en el estrocho por 20 segundos, con una noticia de más de 10 años de mujer que levantaron la frente. ¿Sí? O sea, golpes así. Si no soportan lo tendrías, ingresa y tiene estados. Las que no soportan eso, tienen que hacer tres es lo que es. Es lo que se marche, 30, 40, una violencia. ¿Sabes? Hay que someterse. Hasta la violencia. Sí, pero no pasa a ser como una. Sí, las otras no así. Exacto. El otro es tener que matar a alguien que y por el lado estamos simplemente hacer la voz de una cosa, pero no es riesgo de llegar a sufrir porque es verdad, o era el duro, es el traslado de proceso. Entonces, esas cosas son como que chocan que no existen. Hacen algo de muchos más, pero ahora establecer para derechos cosas que los niños se publican para me dejó callado, para Pero es que igual podemos hacer el partido así en Colombia. ¿Qué hace la guerrilla? ¿Qué hacían los paramilitares? ¿Qué hacen las FACRI? O sea, son cosas que nosotros nos asombramos que pasan en otro país, pero aquí lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y todos los días se ven la vulneración hacia la mujer, hacia los hombres, porque los hombres también son vulnerados y no podemos desconocer
esa situación de los hombres también, de lo vulnerable, porque no podemos decir solo las mujeres tienen derechos, no, los hombres también tienen derechos y también son iguales y somos nosotros, somos otro hombre, y eso no lo podemos desestimar dentro de un estudio. Adicionalmente, El Salvador es consciente que sus familias piensan que tienen que emigrar. ¿Por qué razón? Por toda la violencia y todo lo que tienen ahí. O sea, que su familia, al momento que el niño se anda de 12 a 17 años, ya le están diciendo, tu merced, uno de los se queda con las pandillas o se tiene que ir. ¿Por qué razón? Porque usted ya sabe las consecuencias y sabe todo lo que, toda la violencia que hay en el país. Por la misma razón comienzan a ligar, los mismos papás les dicen, váyase, y después ellos se van, o al primero los padres para que ellos lo puedan sacar por la reunificación familiar. Sí. Bueno, entonces, para nuestra sociedad, toda la migración es un medio de salir de la violencia o, en su defecto, para obtener una calidad de vida diferente a la que llevan. Por lo socioeconómico, emigra. Es importante notar que la experiencia de los niños y niños indocumentados aparecerán factores de riesgo y protección antes y durante y después de haber finalizado uno de los ciclos de migración. Adicionalmente de todo eso, tanto los que se quedan como los que van tienen demasiadamente vulnerabilidad. Tú puedes. Y ese es nuestro estudio, compañeros. A ustedes, muchas gracias por la atención. Bueno, chicos, buenas noches. Nosotros escogimos el documento titulado Aspectos Psicológicos, Sociales y Jurídicos del Desplazamiento Forzoso en Colombia. Esta investigación tuvo como objetivo describir los aspectos psicológicos, sociales y jurídicos del desplazamiento forzoso en nuestro país, utilizando una metodología combinada en donde se contaron con personas y familias, con familias desplazadas por la violencia que residieran en la ciudad de Bogotá. Para la recolección de esta información, realizaron un cuestionario sociodemográfico y un cuestionario con eventos estresantes, al igual que una entrevista a profundidad con las personas que participaron. En el documento encontramos que la violencia política puede ser ejercida tanto por grupos insurgentes que combaten contra el Estado, tipificándolos como infractores de derechos humanos, o por grupos o personas ajenas al Estado y a las insurgencias. Dentro del desplazamiento de las personas encontramos grupos humanos y consecuentemente que tienen que participar con nuevas culturas y nuevos estilos de vida, enfrentándose a situaciones como inmigración, asimilación, segregación o genocidio. En el curso de la investigación se evidencia que el problema del desplazamiento no es solo un tema jurídico, sino también político y de salud mental y violencia hacia los afectados. Se enfatiza que las respuestas del ser humano frente a eventos como la violencia dependen esencialmente de características individuales y cómo percibimos estos acontecimientos.
Para los investigadores encontraron 3 preguntas problema, las cuales fueron: ¿cuál es el sentido que otorga la familia al fenómeno del desplazamiento forzado? ¿Qué aspectos psicológicos, sociales y jurídicos desencadenan este fenómeno? ¿Y cuáles son las características psicosociales y jurídicas que manifiestan las familias que son victimizadas? Sí. El método que utilizaron fue en cuanto al diseño, se trata de una investigación dentro del marco cualitativo, conformado estructuralmente en una recolección de datos que se categorizaron, analizando y describiendo los resultados. Y los participantes fueron personas por medio que se anclaron por medio de una red de solidaridad de la ciudad de Bogotá y el Centro Operativo Local de Ciudad Bolívar. Se contactaron 50 familias que voluntariamente participaron en la investigación, ubicados al sur de la ciudad. Entre estas familias se coleccionaron 10 casos puntuales, ya que cumplían con todas las características necesarias para la investigación, y la información fue entregada por una compañía que se llama Cerda, que se encarga de asesorar y acompañar a los agentes y organizaciones públicas y privadas en la toma de decisiones para la ambiente de riesgo, crisis de territorios. De estos 10 casos atípicos, encontraré lo siguiente: aplicar una encuesta descriptiva por medio de una categorización sociodemográfica del grupo, aplicar un cuestionario de elementos estresantes, el cual nos mide 9 variables que reflejan el estado de salud mental antes, durante y después del proceso de migración. Y por último, la entrevista persona a persona. En cuanto a los resultados, ellos encuentran que el 32% y el 57% de la población encuestada fueron desplazados entre los años 1998 y 1999, y la edad promedio de las personas que están desplazadas es de 6 a 40 años. Dentro de la variable de sexo encontramos el 54% saben de sexo femenino y el 47% de sexo masculino. Dentro de los encuestados se encuentra el 45% que sí tiene documento de identidad, en este caso la cédula de ciudadanía, pero el 38.4% no cuenta con ningún documento de identificación, bien sea porque fue perdido dentro del proceso de desplazamiento o simplemente pues no cuenta con ningún documento. Con respecto a la escolaridad, el 38% de la población tiene primaria incompleta y el 28% no cuenta con estudio. En cuanto a la ocupación, el 15% de la población se encarga de la obrera y de la agricultura, y el 49% es estudiantes, lo que nos da un alto porcentaje, evidenciando que la mayoría de personas cuentan con niños y que la mayoría de ellos tienen hasta dentro de 3 a 5 hijos. En cuanto a esta tabla, podemos ver que nos muestra los variables sociodemográficos. Entonces acá nos dice cuál es el tipo de sexo, tipo de identificación, escolaridad, ocupación, y acá nos da el porcentaje. Pues desde ahorita que masculino 47%, femenino 52%. La investigación da que el 46% del desplazamiento es atribuido a la guerrilla y el 31% a paramilitares. Se aplicó la encuesta que les había dicho anteriormente de eventos estresantes, calificado de 0 a 9, en donde nos mide 10 puntos puntualmente. Les muestro en la parte de... Acá nos muestra cuáles son los ítems que manejaban en ese momento: laboral, social, afectivo, cognitivo, esquemas, afrontamiento familiar y jurídica. Y acá nos muestra por porcentaje cada una de las marcaciones que aplicaron las 10 personas, las 10 familias, perdón. Se percibe el conflicto armado más allá del enfrentamiento de grupos alzados en armas y fuerzas del Estado, se ve como el resultado de la falta de compromiso del gobierno con la comunidad. Eso es lo que perciben las personas encuestadas. Pero digamos, anteriores que dice lealtad, social, afectiva, cognitiva, esquemas, afrontamiento familiar, salud y jurídico.
Y estos son como variables que evaluar. Exactamente, entonces a nivel laboral, que tan estresado se siente usted de 0 a 9. A nivel social, obviamente dependiendo de las categorías del documento, les daba cada uno de los parámetros y acá ellos decían de 0 a 9 cuál era su puntuación. Estos puntajes de 0 a 9, que son las preguntas. Sí, pero ¿qué tan afectado me siento yo? No lo puedes Y miremos cuáles son las preguntas. En este caso, el montaje mayor es para acá, que viene siendo cognitiva. Y ¿Y eso qué quiere decir? Lo colectivo. es muy afectado para ellos. O sea, el 32% del grupo respondió que se encuentra muy afectado cognitivamente. Pero cognitivo en cuanto a los procesos de aprendizaje. A la afectación psicológica que tienen con el tema del desplazamiento. O sea, todo el proceso que han vivido tanto desplazarse como la afectación que han tenido los grupos. Hay una diferencia ¿quiénes son los más afectados? Son los que se están diciendo que el 32% se alteran cognitivamente. Sí, pero Yo estamos diciendo si son las que decía como la participación y demás, porque no enfoca puntualmente en el género o en edades puntuales. No, el desplazamiento para unos géneros. ahí se están mencionando como los particulares donde se miden esas categorías, verificar, pero no fue. De hecho, la investigación es de estilo cualitativo, no cuantitativo, ¿no? Sí, señor. Es más descriptiva. Sería muy importante montar un poco la fotografía una variable para poder entender el aspecto cognitivo que tienen, digamos, las personas entre un rango de edad entre 11 y 15 años y comparándolo con Los adultos, por ejemplo. o con otra variable. Digamos es que la psicología científica, la psicología nos permite a nosotros, para que nos gusta la investigación, es muy interesante saber qué es lo que nosotros encontramos a nivel social, a nivel emocional, a nivel del impacto que tenemos nosotros, ¿no? O sea, las investigaciones nos muestran una radiografía bastante clara de una del país, de la condición de un país, de la condición de una sociedad, de una ciudad. Y si nosotros nos ponemos a comparar una sociedad bogotana con una sociedad tocuana, la diferencia es muy grande. Por el orden, sí, la misma sociedad bogotana, de Ciudad Bolívar, todo el barrio las diferencias son evidentes. Entonces, todo este tipo de investigaciones nos arrojan unos datos bastante interesantes. Algo que cuestiona mucho a la gente que participa como bueno, eso es evaluado, eso es encuestado. A veces lo que hace un universitario o la gente que está en estos proyectos lo que hacen es para allá y ellos no se sienten manoseados, porque es que siempre me hacen entrevistas, encuestas, cuestionarios. Bueno, y ¿cuál es el asunto? ¿Qué hacemos? Y durante el año pasado nos entrevistaron como 10 universidades y seguimos la misma. Entonces el presidente es realmente manoseado y ya no tiene sentido. Bueno, sigue, por favor.
Bueno, entonces en esta presentación lo que podemos observar es que el impacto psicosocial al cual se deben enfrentar las personas en un desplazamiento forzoso se ven desorientadas, desafían cada una de las situaciones a las cuales se van a ver enfrentadas. ¿Por qué? Como decía el profesor, muchos de los desplazados tratan de buscar su casco urbano, algo como de no salir de su sitio, porque llegar aquí a la ciudad es enfrentarse a un estereotipo, perdón, a unos prejuicios y de las demás personas, el rechazo, el señalamiento, el tener que aguantar hambre, frío, tener que buscar un sitio donde van a vivir, tener que salir de estar en una finca trabajando su tierra a venir aquí a mirar a ver qué se pone a hacer. ¿Qué habilidad tengo yo para poderme sostener y poder sostener a mi familia? Porque no muchas veces el desplazamiento es de toda la familia, sino de solo una persona. Pueden llegar a amenazar a una sola persona y desafortunadamente esa persona es la que da el sustento de su familia. Entonces, ¿qué hacen? Pues nos vamos todos. Y son familias grandes, son familias de 5, 6 hijos. Y no es fácil mantener una familia de 5 o 6 hijos en la ciudad de Bogotá, donde por lo general llegan es aquí a la ciudad, donde ya no se pueden tener, desafortunadamente ya no hay más alojamiento, ya no hay cómo sostener a tantos desplazados. El artículo 15 de la ley 387 del año de 1997 emplea una atención humanitaria una vez produzca el desplazamiento. El gobierno nacional iniciará acciones inmediatas con la finalidad de socorrer, asistir y proteger la población desplazada atendiendo sus necesidades básicas como son la alimentación, el aseo personal, el manejo de, pues nuevamente abastecimientos, la atención médica, la atención médica y psicológica, el alojamiento transitorio, porque no siempre se van a quedar en el mismo sitio, no tienen un sitio estable, sino ellos van a estar de la verdad. Muchas de esas personas, muy posiblemente en algún momento tendrán que dormir desafortunadamente en la calle. Un transporte de emergencia para estas personas, ¿qué se puede presentar? Si tienen niños pequeños, desafortunadamente un niño se les enferma, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a parar? ¿Quién los va a socorrer? ¿Quién les va a colaborar? ¿Cómo lo relacionamos nosotros también? Digamos, la guerrilla y las autodefensas son, en los grupos que el profesor nos mencionaba, nosotros nos relacionamos con la agrupación. ¿Por qué? Porque son grupos que se reúnen con frecuencia teniendo un objetivo en común. Y sus fines también tienen un fin en común. Y los desplazados llegan a ser una multitud. ¿Por qué? Porque son un grupo de personas que se encuentran a que buscar. Entonces aquí también podemos ver que la psicología del desempleo incrementa porque las personas se encuentran en un estado depresivo, tanto hombres como mujeres, sin encontrar oportunidades laborales, buscando incansablemente una actividad alterna. Y lo que les comentaba hace un momento, en caso de que las personas tengan alguna habilidad, nosotros hemos visto a los indígenas que muchas veces están en un puente y la habilidad que ellos tienen es tejer. Algunos tejen, pero otros también, desafortunadamente, pues piden mucha limosna al lado de sus bebés o se ha visto en otros estados bailando. No sé si los han visto que ellos están bailando, ellos pues recurren a estas alternativas porque no tienen donde más buscar una estabilidad económica. Y también pueden presentar una disonancia cognitiva porque las personas pueden presentar conflictos por sus comportamientos y su creencia, causando intranquilidad, tensión, ansiedad, culpabilidad y en muchos casos sintiendo vergüenza. ¿A qué hacemos referencia con esto? El hombre siempre ha sido catalogado como ser el proveedor de un sustento en el hogar,
Entonces, al verse en esta situación, el hombre va a tener todas estas características y va a sentir una vergüenza, va a sentir una ansiedad de no poder responder a su familia para un sustento, no poderles brindar un techo y desafortunadamente pues no van a poder volver al sitio donde estaban porque estaban amenazados. Listo, por último, evidenciamos que la mayoría de las ocasiones los grupos sociales adquieren aprendizaje social, bien sea del entorno, como lo decía Lluvia ahorita, aprendemos a bailar, independientemente de que su cultura sea arraigada o no a ello. ¿Por qué? Con el único fin, pues, de tener un amor económico. Lo hacen de forma positiva, en este caso desempeñando nuevas labores, pero su efecto negativamente por medio de pandillas, consumo de sustancias o siendo delincuentes, lastimosamente, con el único fin de poder solventarse en una nueva ciudad y en una nueva cultura y en un proceso de estereotipos que todos sabemos que siempre los van a señalar y los vamos a arraigar por ser diferentes a nosotros. Eso es todo, chicos. Muchas gracias. Gracias porque ustedes estructuraron bien su proyecto de investigación, lo desglosaron bien con todo lo que tiene que ver con la problemática, con la pregunta problema, con el estudio que se hizo. Digamos que eso es analizar un artículo científico, porque es precisamente entender todo lo que quiso explicar el investigador, qué fue lo que quiso encontrar, con qué resultados esta investigación utilizó. Entonces, digamos que ustedes, hasta ahora, lo que dijo que yo vi Cindy, que han como desglosado muy bien un artículo científico. No estoy diciendo que los dos tipos anteriores no lo hayan hecho bien. Solo que dejaron de lado lo que es analizar bien un artículo científico. Gracias. Muchachos, creo que yo tengo que interrumpir acá. La psicología es algo que yo respeto mucho. El estudio de la psicología, mi carrera profesional, yo la hago respetar también. Las personas que no están interesadas en atender a la clase, por favor, retírense, porque entrando y saliendo, si no entran a hacer una no hablando con los compañeros. O sea, yo no tengo por qué estar diciendo esto a este nivel de persona ya con compromiso familiar, con compromiso laboral, y que yo tenga que parar. No me gusta, pero yo estoy formando personas con compromiso, con criterio, con ética profesional. No me gusta que ustedes no hagan la psicología. Los que no la hagan, por favor, retírense de mi clase. Y miren ustedes cómo se gradúan. Miren ustedes cómo sacan adelante la profesión. Pero les aseguro que ustedes no van a ser excelentes profesionales, porque ustedes hacen las cosas por hacerlas. Y en el estudio, como cualquier otra profesión, nuestra carrera de psicología es supremamente importante. Si no están atentos, si llegan tarde, y aparte que llegan tarde, están entrando y saliendo, o mirando el celular, haciendo otras cosas, por favor, no malgasten su tiempo. No se engañen a ustedes mismas. Ojo con eso, muchachos. Mi convicción la respetan. Porque yo bien sí que me maté estudiando mi profesión para que lleguen otras personas y que no les importe lo que estamos estudiando. Y no lo digo por mi materia, sino por la carrera en general. Uno es profesional íntegro en todo. Y yo les exijo a ustedes esto porque yo estoy comprometido con ustedes en todo sentido. Entonces no me gusta la mediocridad, no me gusta que ustedes vean las cosas de una manera así de facilista. Y al que le caiga el guante, que se lo llame. Ustedes saben quiénes son. Entonces, ojo muchachos, esto es calificable. Y después yo voy a decir, su nota es que está
y me van a cuestionar, a criticar. ¿Por qué? Es por eso, porque me ha tocado parar y decir eso. Entonces, eso de aquí en adelante, durante estos 5 días o 4 días que nos quedan, es precisamente para que haya respeto por tus compañeros y respeto por la profesión. O si no, retírense de estudiar psicología. Porque ustedes, y la verdad esto lo digo de corazón, o sea, uno se encuentra psicólogos por montones. Y yo no quiero ser un psicólogo del montón. Yo quiero ser, de verdad, tener un valor agregado y dejar la huella para bien de la humanidad, para bien de nuestra gente, de nuestros pacientes, de nuestro contexto organizacional, educativo, académico, lo que sea. Muchachos, no confundan, por favor. Por favor. Buenas noches. La investigación que nosotros escogimos es la discriminación como factor de riesgo asociado a las conductas de la comunidad LGTBI. Pues nuestro grupo está conformado por Andrea Lozada, quien les habla, Karen Carlos. Bueno, las siglas de... Bueno, lo que significan las siglas es DAL, lesbiana, son las mujeres que le gustan las personas del mismo sexo. Gay, que es el hombre que le gusta también la persona del mismo sexo. Bisexual es que les gustan los dos géneros, hombre y mujer. Transgénero son las personas que nacen siendo mujeres y se quieren volver o se identifican con el género contrario. Las personas intersexuales son las personas que nacen con los dos cromosomas. Según la ONU, se dice que el 1,7 de los recién nacidos nacen con los dos cromosomas, que sería X y Y. Por último, tenemos queer, que son una comunidad que al principio se vio como muy rechazada, ya que significaba, en español significaba raro. Entonces, luego de más o menos como para los años 80, hicieron un cambio como de significado, en donde significa que las personas no tienen como algo estigmatizado, sino como que ellos mismos hacen como su creencia, como según lo que ellos creen y cómo se identifican, se pueden vestir o se pueden identificar, valga la redundancia. El más hace referencia como a los pansexuales que no están dentro de las siglas, pero son como una minoría, por decirlo así. Entonces están los pansexuales, los asexuales y las personas binarias. Bueno, acá en la introducción podemos ver que esta comunidad a través de la historia ha vivido mucha discriminación. La discriminación que ellos presentan es psicológica y física. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la cifra de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales están entre el 10 y el 15% de la población. En Colombia se puede decir que 4.825.849 y 7.238.733 son personas de esta comunidad. Existe una fundación que promueve los derechos humanos de estas personas, que se llama Colombia Diversa. Además de promover los derechos de estas personas, ellos ayudan como a la comunidad para transformar el pensamiento.
como por ejemplo que no sean personas homofóbicas, sino que puedan asimilar que existen personas con otras orientaciones. El tipo de estudio de este fue mixto, se hizo una entrevista y se hizo pues una encuesta de selección múltiple. Pues el objetivo era describir la frecuencia con la que se presenta pues el problema de la forma social y cultural. Se entrevistó aproximadamente 15 personas. Esta entrevista se posee con las estadísticas a continuación, compañeras. Bueno, las estadísticas que tenemos acá es que para el 2016 y para el 2017, entonces, hubieron 31 homicidios para el 2016, para el 2016 también 5 suicidios, para el 2017 12 y tenemos 108 homicidios para el 2016. Se dice que del 2014 al 2019 tenemos una suma de más de 542 personas que fueron asesinadas. Perdón, pero del grupo de LGTBI. Sí, señor. Ah, ok. Gracias. Sí, pues a través de los últimos 20 años tenemos un total de 1.892 hechos de violencia que están clasificados como homicidios, feminicidios, amenazas y hostigamiento. Se dice que las personas de esta comunidad lo que más padecen en estos momentos es la ansiedad y la depresión. También tenemos que para las personas privadas de la libertad existen 285 casos de discriminación. Algunos autores que nos hablan de esto, está Papalia, Hall y Cuentos, del 2006, ellos nos dicen que pues la orientación que viene desde nacimiento, pero asimismo cada uno pues tiene como un rol hacia la sociedad. Entonces tú eres mujer, tienes tu rol, tú eres hombre, tienes tu rol, pero a medida del tiempo cuando crecen, pues digamos que las personas se ven atraer, digamos, al sexo opuesto, así, y pues los estigmatizan, y la sociedad dice que esto pues ya son raros o que no son normales. Entonces hace que se rechacen. Se han realizado varios estudios ahí a nivel nacional, pues donde se han, más que todo como hacia los pueblos, es donde más son rechazadas aquellas personas. Otro estudio en la teoría queer, que pues esta dice que refiere salir del paradigma de categorizar a las personas y pues en cada momento se actúe pues con el derecho pues a la intimidad a cada uno. Como conclusión, pues es importante para la comunidad LGTBIQ+, el hecho de poder recibir un trato igualitario, de vivir en una sociedad sin prejuicios y sin estigmatización. Esta investigación la realizó la Universidad Politécnico Colombiano en el año 2020 y pues fueron estudiantes de psicología. Gracias. Mañana lo estamos con David. Sí, señor. Luego Jessica, Jenny y Marcela. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Por favor. Sí,